menos carga y un radio hidratado mucho más grande. ¿Mm? Bien. Eh, y bueno, cada uno de los coloides va a tener preferencia por los cationes, pero en general son los de mayor carga. Y gracias a Dios está al último el sodio. Quiere decir que va a ser el menos, el que es absorbido con menos preferencia. ¿Por qué me referiría así al sodio? Recuerdan ustedes cuando vimos procesos formadores que habíamos descrito el proceso de solidificación, ¿sí? Que habíamos visto que era muy nocivo para el suelo. ¿Por qué era nocivo? ¿Qué es lo que producía el sodio? Superficialmente producen concentraciones, profe. Claro, lo que producía tenía una sola carga y un radio hidratado muy grande, por lo tanto produce dispersión de los coloides, ¿sí? Y ustedes deben haber visto seguramente que cuando los coloides son dispersos en el suelo, ¿qué pasaba con la macroporosidad de esos horizontes? Se rellenaba con las partículas coloidales, con la arcilla y con el limo. ¿Por qué? Porque eran dispersados por la presencia del sodio. ¿Mm? ¿Y qué pasaba con ese horizonte? Se volvía mucho más denso. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo era el valor de densidad aparente para un horizonte de textura arcillosa? Si ustedes han leído un poquito, han visto la tablita de Hissing, la de Israelsen y Hansen, ustedes ahí tenían valores de densidad aparente. Bueno, aquí decía en el chat que, bueno, el calcio no digrega el coloide, ¿no? El sodio en realidad el que dispersa las partículas coloidales, ¿sí? Bueno, eh, si ustedes buscan en la tablita esa de Rensen y Hansen, van a ver que, por ejemplo, el suelo arcilloso tenía una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico o 1,2 megagramos por metro cúbico. ¿Mm? Entonces, ¿qué significaba eso? Esa era una densidad normal para un suelo que tenía una textura arcillosa. Eh, ¿Cómo podrá ser, por ejemplo, la densidad para ese suelo si tuviese una alta concentración de sodio de intercambio, un porcentaje de sodio de intercambio mayor al 15%? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá el mismo valor de 1,2? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿Cómo será el valor de densidad? Yo, profe. Claro, siempre va a ser mucho mayor. Entonces es importante porque si ustedes saben que tienen un suelo de textura arcillosa y tienen una densidad, por ejemplo, de 1,4, 1,5, 1,6, quiere decir que hay algún problema. Y entonces por ahí pueden empezar a investigar si no es un suelo sódico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está adensado y ese adensamiento puede ser por la presencia justamente de sodio que dispersa las partículas y lo vuelve más masivo ese suelo. ¿Sí? Se ubican de qué estamos hablando, ¿no? Así lo que han visto en la clase anterior. ¿Sí? ¿Recuerdan de qué estamos hablando de los valores de densidad? Sí, profe. Vamos a ver. Recuerden que ustedes han visto la clase anterior que tenían suelos. Para un suelo ideal nosotros teníamos el 50% de fase porosa y para un suelo compactado tenemos menos de, el 25%, ¿sí? De la fase porosa. Entonces, ¿qué pasaba con los valores de densidad aparente? Si para un suelo normal tenía una densidad de 1,6, perdón, 1,2 para un suelo arcilloso, quiere decir que nosotros si tenemos un valor de 1,4, 1,5 para un suelo arcilloso, es porque justamente está compactado, ¿sí? Está ocurriendo lo que veíamos aquí al principio. Se ha reducido la fase porosa, ¿por qué? Porque las partículas han sido disgregadas y se han ubicado
ocupando toda la macroporosidad de ese suelo. ¿Sí? A eso me refería hace rato. Bien. Sigamos entonces con la físico-química que estamos viendo. ¿Cuáles van a ser los cationes que van a estar presentes cuando hablamos de regiones húmedas? Van a estar principalmente presentes hidrogeniones y aluminio, ¿sí? Principalmente hidrogeniones en nuestra provincia, porque la meteorización no es tan intensa como para liberar el aluminio de los silicatos. Y en una zona árida, ¿cuáles van a prevalecer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cationes básicos o cationes que producen acidez en el suelo? ¿Qué pasará si hay déficit de precipitación en una zona árida? ¿Habrá lavado de esos cationes básicos? ¿Habrá un gran... No hay lavado, profesor. ¿Cómo? No, predominan los cationes básicos. Exactamente. ¿Por qué van a predominar los cationes básicos? Porque no hay lavado justamente de ellos, porque hay poca lluvia, pocas precipitaciones, y hay muy poquitos hidrogeniones en función de esas escasas precipitaciones. Bien. Después tenemos el efecto de los cationes complementarios, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos estos cationes absorbidos y agregamos 20 cationes de amonio, vamos a tener que son reemplazados muy poquitos calcios, porque son los que son absorbidos con más fuerza, y van a ser reemplazados todos los sodios. ¿Por qué? Porque son los que son atraídos con más fuerza o absorbidos con más fuerza. Entonces, por ejemplo, de los 20 calcios van a quedar 19 absorbidos, ¿sí? Solamente uno va a ser reemplazado por un catión amonio, y los 3 sodios van a ser reemplazados en su totalidad por cationes amonio. Bien. Entonces, ¿cómo definimos la capacidad de intercambio catiónico? La mayoría de los libros dicen que son la suma total de los cationes intercambiables que un suelo puede absorber. Pero es más importante que ustedes tengan el concepto de lo que dice abajo, que dice que la capacidad de intercambio catiónico se expresa como el número de moles de carga positiva absorbida por unidad de masa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que tengan el concepto de que la capacidad de intercambio catiónico representa la concentración de cargas negativas que tienen los coloides. ¿Sí? ¿Se entiende a qué me estoy refiriendo? Sí, profe. Bien, es importante entonces que tengan presente más que nada la segunda definición. ¿Sí? Y como dijimos, la unidad de carga es el centimol carga por kilogramo. También podemos utilizar 1000 equivalentes por 100 gramos de intercambiador o de suelo. Que en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era, qué significaba un equivalente químico? Era la relación entre qué y qué. ¿Qué era un equivalente químico? Cuando ustedes vieron química. Era el peso atómico del elemento sobre la valencia, ¿sí? O sea, están relacionando el peso del elemento con relación a la carga que tenía ese elemento. Entonces, un mil equivalente cada 100 gramos es lo mismo que un centimol carga por kilogramo de suelo. De modo tal que un suelo que tenga coloides con 15 centimoles carga por kilogramo de suelo puede atraer 15 centimoles carga de hidrogeniones que tienen una sola carga. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto que cuando se produce el intercambio, por ejemplo, cuando una raíz, por ejemplo, liberaba hidrogeniones, ¿sí? Que pasaban a la solución del suelo, y al estar en grandes cantidades, la raíz podía tomar, por ejemplo, un calcio de la solución del suelo como nutriente,
Y para que se produzca el equilibrio, los hidrogeniones pasaban a reemplazar al calcio, ¿sí? Y de esta forma el calcio que estaba absorbido pasa otra vez a la solución del suelo para que se mantenga un equilibrio. También tenemos otro ejemplo con el agregado por ejemplo, de fertilizantes al suelo, ¿sí? Si nosotros tenemos elementos o sales disueltas en la solución y agregamos un fertilizante que tenga una alta cantidad de potasio, ¿qué va a ocurrir? Eh, los cationes potasio van a pasar a estar absorbidos y un cation calcio va a pasar de estar absorbido al coloide a pasar a estar en la solución del suelo. Bien. ¿Cuál es la importancia de la determinación de la capacidad de intercambio catiónico? Vamos a ver que está muy relacionado, por ejemplo, con el proceso de fertilidad, ¿sí? Química del suelo. ¿Por qué? Porque va a permitir retener cationes que son nutrientes para los vegetales. ¿Sí? Está muy relacionado con la estructura del suelo. ¿Sí? Ustedes ya han visto también el otro día que la estructura estaba en función de la presencia de arcillas y a su vez también de la presencia de sales de calcio, más que de sodio. Está muy relacionado también con la retención y disponibilidad de agua en el suelo, con la regulación, por ejemplo, del pH. ¿Sí? Vamos a ver que el suelo tiene un determinado poder buffer, ¿sí? O un poder neutralizante o un poder tampón, que se denomina también, que va a estar dado por la presencia de estos coloides con carga. Y también muy importante desde el punto de vista de lo que les interesa a ustedes, que es la retención de sustancias tóxicas en el suelo, ¿sí? O potencialmente contaminantes. Bien. También vamos a utilizar este concepto de la capacidad de intercambio catiónico, como ustedes han visto, para clasificar un horizonte. Por ejemplo, recuerden que cuál era la diferencia, por ejemplo, entre un horizonte mólico y un único. A ver si ustedes recuerdan. Había una diferencia importante, ¿sí? Entre un mólico y un único. ¿Se acuerdan del porcentaje de saturación en base que tenía cada uno de ellos? El mólico tiene que ser mayor al 50%. Exactamente. En el mólico teníamos mayor del 50%, mientras que en el úmbrico teníamos menos del 50%. Ahora más adelante vamos a definir ya qué es la saturación en base, pero es para que recuerden. También en función de la cantidad de arcilla, para que se formen las estructuras, por ejemplo, de los horizontes mólicos, tienen que tener abundante materia orgánica y arcilla, ¿sí? En cambio, en el ócrico, seguramente son pobres en arcilla, tienen más arena, limo, tienen colores más claros, ¿sí? Bien. También la diferencia entre un horizonte cándico y un argílico, ¿sí? El cándico tiene arcilla caulinita de baja capacidad de intercambio catiónico, mientras que el argílico, ¿qué tipo de arcilla tenía? Era una arcilla de alta capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser? Volvamos otra vez a la diapositiva que hemos visto anteriormente, ¿sí? Fíjense la densidad de carga que tiene caulinita comparado con hilita y con monmorillonita, ¿sí? Pero la superficie específica que tiene monmorillonita es mucho mayor. Entonces, la arcilla que tiene alta capacidad de intercambio catiónico era la monmorillonita, ¿sí? La del horizonte argílico. 2 segunditos, voy a cortar un ratito. ¿Quieren hacer un pequeño descanso de 10 minutos? Por favor, profe.
era la importancia de determinar esta propiedad de capacidad de intercambio catiónico del suelo. El método en realidad para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico es bastante complejo, ¿sí? Podemos verlo en forma esquemática, diciendo que, por ejemplo, agarramos una muestra de suelo, la ponemos en un embudo Buchner y le agregamos una solución saturada en cationes amonio. ¿Qué va a ocurrir entonces? Se produce un reemplazo de los cationes amonio por los que estaban absorbidos los coloides. Y después deberíamos cuantificar la cantidad de cationes amonio que hay en el suelo. Eso lo hacemos agregando una solución saturada en cationes potasio, de modo tal que reemplace a los amonios. Y después se cuantifica la cantidad de amonio y eso nos da la capacidad de intercambio catiónico total del suelo. Vamos a decir que podemos determinar dos valores de capacidad de intercambio. Uno potencial, cuando utilizamos una sal modificada, o mejor dicho, para modificar el pH del suelo, o sea, para llevarlo a un valor de 7, o también puede ser otra sal vario, para llevarlo a un pH de 8,2. ¿Qué es lo que produce esto? Que salgan todos los cationes de intercambio que están absorbidos, sobre todo hidrogeniones o especies de aluminio, de modo tal que al hacer variar el pH del suelo, nos quedan sedes de intercambio vacías y aumentan la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo. Bien, estas son las especies de aluminio que al modificar el pH quedan insaturadas o dejan las cargas insaturadas del coloide y aumentan el pH de este suelo. Aumentan, perdón, la capacidad de intercambio catiónico o la concentración de cargas del coloide. Y después podemos determinar la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es al pH que posee el suelo. ¿Sí? Los suelos, por ejemplo, de nuestra región, al determinar la capacidad de intercambio catiónico sin modificar el pH del suelo, podemos determinar el valor de la capacidad de intercambio catiónico. Esta se denomina efectiva o sin el uso de una sustancia buffer. ¿Y qué es la capacidad de intercambio catiónico? La suma de todos los cationes que están absorbidos al coloide. ¿Sí? Van a ser todos los cationes básicos, calcio, magnesio, potasio y sodio, más los que producen acidez en el suelo, como son hidrogeniones y aluminio. Bueno, decimos que un mol de cualquier átomo, molécula o sustancia tiene el número de Avogadro de partículas, ¿sí? En este caso, un mol de cargas va a tener justamente el número de Avogadro de cargas negativas asociadas con el complejo coloidal. ¿Por qué hablamos del complejo coloidal? Porque no son todas arcillas, o no son todas arcillas los coloides que hay en el suelo, sino que también hay óxidos de hierro y coloides orgánicos, ¿sí? Humus. Entonces, un mol de carga positiva de los cationes absorbidos va a ser atraído por un mol de carga negativa de los coloides. ¿Y por qué utilizamos centimoles carga en vez de utilizar moles de carga? Porque los valores son muy pequeños, ¿sí? Son entre 0,03 y 0,5. Entonces, para llevarlo a números enteros, para que queden entre 3 y 50, se utiliza la unidad centimol carga por kilogramo. Bueno, aquí les hablo de la equivalencia química de cargas. Un mol de cargas positivas atrae un mol de cargas negativas. O mejor dicho, las cargas negativas del coloide atraen un mol de cargas positivas del catión. ¿Cuáles son los
los valores de los distintos coloides presentes en el suelo. Por ejemplo, creo que ya habíamos visto el otro día que el humus tenía entre 150 y 250 centimol carga por kilogramo de materia orgánica o de humus. Las arcillas tenían, por ejemplo, entre 70 y 130 centimol carga o marionita. Los histosoles tienen 100 y 150 centimol carga, un horizonte orgánico de histosol, ¿sí? Los vertisoles tienen entre 30 y 70 centimol carga. Y fíjense por qué un suelo, por ejemplo, franco arenoso, tendrá nada más que 15 o 20 centimol carga, no más de 20 centimol carga. ¿Por qué tendrá valores tan bajos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que debería haber en el suelo para que tengan mayor valor de capacidad de intercambio catiónico? Humedad. No, no humedad, sino ¿qué tiene que haber en el suelo? Coloide. Una cantidad de coloides, exactamente. ¿Sí? Entonces, como en el suelo hay presencia de limo y arena, el limo y arena no tienen esas propiedades coloidales, no tienen cargas, por lo tanto baja mucho el valor de la capacidad de intercambio catiónico para un suelo que es una mezcla de arena, limo y arcilla. ¿Sí? Los suelos areno francos tienen muy poquito, 5, 7 centimol carga. Fíjense que los óxidos de hierro en sí también tienen valores bajos de SiC, hemos visto en la clase anterior también. Y caolinita también tiene valores de no más de 15 centimol carga. ¿Sí? Recuerden que hemos visto cuál era la SiC de caolinita. ¿Sí? Y después los otros suelos, un suelo franco arcilloso un poquito más porque tiene más cantidad de arcilla. ¿Sí? Bueno, aquí les hablo un poquito de los distintos órdenes del suelo, ¿sí? Cómo son los tipos de arcilla que tienen y en función de eso la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? También de la materia orgánica, los molisoles. Por ejemplo, un multisol tiene 3 centimol carga por kilogramo de suelo. ¿Será lógico que tenga ese valor de 3 centimoles carga? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tendrá tan poco o será mucho el valor ese? ¿Cuánto dijimos que era el valor para la arcilla caolinita? Fíjense aquí en la diapositiva anterior. Tiene hasta 15 centimol carga, ¿sí? Caolinita. Entonces, ¿por qué si los multisoles tienen horizonte B con caolinita, tiene ese valor tan bajo de capacidad de intercambio catiónico? ¿En función de qué estará la capacidad de intercambio catiónico? Primero, del tipo de arcilla, ¿sí? Dijimos que los multisoles tenían los horizontes cándicos con caolinita. Y después, en segundo lugar, en función de qué estará también la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué habrá en ese horizonte aparte de arcilla? ¿Qué otra granulometría puede haber? También está en función de la cantidad de limo y arena que presenta. Exactamente. Dijimos que como era una mezcla de arena, limo y arcilla, el horizonte ese tiene más arcilla que arena y limo, pero también tiene arena y limo, ¿sí? Entonces tiene ese valor tan bajito de capacidad de intercambio catiónico. Y el pH de 5, ¿estará relacionado con el clima en el que se formó el multisol o no? Ese pH ligeramente ácido. ¿De qué clima eran los multisoles? ¿De pH húmedo o árido? Perdón, ¿de clima húmedo o árido?
Regiones húmedas, profe. Exactamente, regiones con alto régimen de humedad mayores a 1500 milímetros anuales, ¿sí? Bien, después tenemos un alfisol que tiene un valor de 9 centimol carga en el horizonte B. ¿Qué tipo de arcilla tenían los horizontes B de los alfisoles? Los horizontes argílicos, que acabamos de ver. La marmotonita. Bien, la marmorillonita. Entonces, en función del porcentaje de esa arcilla marmorillonita, va a tener también el valor de SIC. Fíjense que el pH va subiendo porque ya son regímenes que no son tan lluviosos. ¿Sí? Tenemos los espodosoles, tiene un valor de 9 centimol carga, ¿sí? Sobre todo los horizontes B, HS, húmico férrico. También un valor de pH de 5. También son de climas fríos y húmedos. Y ¿será correcto este valor de 9 centimol carga? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será bajo? ¿Será alto? ¿Podrá tener más? ¿Menos? ¿Qué tipo de coloides deberían o tienen, mejor dicho, los horizontes dipódicos? ¿Qué era un quelato? Que vimos al principio. Un complejo órgano metálico, ¿sí? Entonces, esos horizontes B único férrico tienen esos complejos órganos metálicos, pero fíjense que los espodosoles se forman en materiales originales de textura gruesa, arenoso. Por lo tanto, este valor también es correcto, ¿sí? Después tenemos los aridisoles que tienen un poquito más de capacidad de intercambio catiónico, 15 centimol carga, el horizonte B, por ejemplo. ¿Qué tipo de arcilla tendrán los aridisoles? ¿Será caolinita, marmorizonita? ¿Qué piensan ustedes? Mormollonitas, ¿será, profe? Exactamente. ¿Por qué? Porque son de climas húmedos, semiáridos, ¿sí? Y el pH de 7 les indica que tiene un pH neutro, ¿sí? Molisoles, 18, un poquito más. Hay más presencia de coloides orgánicos, sobre todo en los horizontes superficiales, ¿sí? pH ligeramente ácidos. Los vertisoles, fíjense el valor de los vertisoles, se va a 35 centimol carga por kilogramo. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de arcilla tenían los vertisoles? Mormollonita, profe. Claro, marmorizonita, arcilla expansiva, ¿sí? Entonces, en función de que tiene un alto porcentaje, recuerden que tenía más de un 50% de arcilla en todos los horizontes, y que era arcilla del tipo marmorizonita, ya va subiendo el valor de la capacidad de intercambio catiónico. Y llegamos a los histosoles que son todos horizontes orgánicos, por lo tanto, probablemente tengan una alta cantidad de humus, y de allí el valor este alto de capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Bien. Esto lo vimos ya en la clase anterior, que era de dónde provenían las cargas. ¿Sí? En marmorizonita era una gran parte era fija y otra parte pH dependiente. En caurinita era todo pH dependiente y en el coloide orgánico es todo también pH dependiente. ¿Sí? Aquí tenemos los valores de capacidad de intercambio catiónico para los distintos intercambiadores o las distintas arcillas. ¿Cuánto de eso es carga permanente? Por ejemplo, en marmorizonita es casi todo permanente, mientras que en caurinita es casi todo dependiente del pH. Y el óxido de hierro también es todo dependiente del pH. Y fíjense que tienen incluso cargas positivas. Y en el alófano, la mayoría es dependiente del pH y tiene cargas negativas y positivas.
Bueno, ¿cómo se relaciona el pH con la capacidad de intercambio catiónico? Ya vimos que muchas de las cargas, sobre todo en las halófanos, en los humos, en el óxido de hierro, estaban en función del pH del suelo. ¿Sí? Vamos a empezar a ver el concepto de saturación con un determinado catión. ¿Qué significa ese concepto? Si yo tengo, por ejemplo, un suelo que tiene una capacidad de intercambio catiónico de 10 milicovalentes cada 100 gramos, por lo que sería igual 10 centimol carga por kilogramo de suelo, en este esquemita está representado por las 10 cargas, ¿sí? Si esto pesara un kilogramo de ese suelo. Entonces, ¿qué pasa si en la solución del suelo yo tengo una alta concentración de cationes básicos, calcio, magnesio, sodio y potasio? Entonces todas las cargas van a estar saturadas con cationes básicos. Y en ese caso yo digo que el suelo está 100% saturado con bases. Ahora yo voy a un suelo de un clima húmedo, como puede ser por ejemplo un suelo de Misiones, o un suelo de Brasil, por ejemplo, o de Centroamérica. Fíjense que de las 10 cargas, yo tengo nada más que 3 que están saturadas por 2 saturadas por magnesio y una saturada por sodio. Y el resto, las restantes 7 cargas están saturadas por cationes hidrógeno. Entonces yo voy a decir que la saturación en base de este complejo, de este coloide, va a ser del 30%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente 3 de las 10 cargas están saturadas con bases y el resto está insaturado o saturado con cationes que producen acidez, como son los hidrogenios. Entonces, ese es el concepto de saturación en base. El total de las cargas que tiene el coloide, ¿cuántas de esas están saturadas con cationes básicos? ¿Sí? Bien. Ese es el concepto del porcentaje de saturación en base. Quiere decir que si un suelo, por ejemplo, el 50% de la capacidad de intercambio catiónico está saturado con calcio, se dice que tiene un porcentaje de saturación con calcio del 50%. Más o menos se entiende el concepto de saturación en bases o determinado catión. Sí, profesor. Bueno, bien, vamos a ver aquí entonces 4 suelos que son de regiones diferentes. Vamos a ver un multisol, que es de una región húmeda. Vamos a ver un alfisol, que es de una región templada subhúmeda. Vamos a ver un ustol, que es de una región semiárida, quiere decir que es un molisol de una región semiárida. Y vamos a ver un aridisol, que tiene un horizonte nátrico y es de una región árida. Vamos a comparar entonces cuáles son todas las propiedades que tienen los horizontes B de estos 4 suelos. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los datos entonces. En centimoles carga por kilogramo de hidrógeno y aluminio absorbido a los coloides de este multisol. Y después tenemos los cationes básicos, calcio, magnesio, potasio y sodio, absorbidos a las arcillas que tiene este multisol, a las arcillas caulinitas. Tenemos entonces 7,5 centimol carga de hidrogeniones y tenemos 2 más 0,5 nos da 2,5 centimoles carga de calcio, magnesio, potasio, porque sodio no tiene nada. Entonces, si el 100% de cargas están saturados con 7 cargas de hidrogeniones y 2,5 de calcio, magnesio y potasio, quiere decir que vamos a tener un 75% en saturación con cationes ácidos e hidrogeniones y un 25% saturado con cationes básicos, calcio, magnesio y potasio. ¿Se entiende de qué estamos hablando?
Sí, profe. Entonces, en este caso sería el porcentaje de saturación en base del 25%. Exactamente, aquí ustedes tienen el porcentaje de saturación en bases, que es del 25%, ya lo tienen como dato. Y los pueden sacar también de aquí, que es un 20 más 4 más 1, el 25%. ¿Sí? Bien, fíjense el valor de capacidad de intercambio catiónico que tiene este suelo, 10 centímoles carga. ¿Qué les indicará ese número? ¿Será un número bajo? ¿Será un número alto? ¿Estará relacionado con un horizonte cándico de, por ejemplo, de multisol? ¿O no les dirá nada? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿por qué será que tiene ese valor de 10 centímoles carga? ¿Cuál era el valor de la capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, de la arcilla caulinita? Lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Fíjense, aquí está caulinita, le dice 8 centímoles carga. Y en realidad dijimos que podía ser hasta 15. ¿Sí? Entonces nosotros queremos saber si este valor de 10 es correcto. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque la arcilla que tiene el horizonte B o cándico de este ultisol es arcilla caulinita. ¿Sí o no? No estoy hablando macana yo. Sí, profe. Bien. Y a su vez también va a estar en función no tan solo del tipo de arcilla, sino también del porcentaje de arcilla que tenga. ¿Sí? Fíjense el pH de este suelo. Un pH que no va más arriba de 5. También está de acuerdo, ¿por qué? Porque el ultisol es una región húmeda. ¿Sí? Dijimos que tenemos aproximadamente 1500 milímetros o más de precipitación. Entonces, el porcentaje de saturación en base que mencionaba la compañera hace rato, el 25%, es lógico. ¿Por qué? Porque al haber tanta lluvia, el suelo está saturado con hidrogeniones y hay muy pocos cationes básicos. ¿Por qué? Porque son lavados de los coloides de este suelo. ¿Sí? Las arcillas no los pueden retener por la cantidad de lluvia que hay, que aportan muchos hidrogeniones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Veamos ahora qué pasa con el alfisol este de la región templada. Tiene 5 centimoles carga de hidrogeniones y después tiene 9, 3, 1 de calcio, magnesio y potasio y muy poquito sodio. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos todos, la suma de todos los cationes básicos y ácidos, nos suman 18 centimoles carga, ¿sí? Que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Mm? De esos 18, quiere decir que 5 son hidrogeniones, por lo tanto va a ser el 28%. Y el resto está repartido entre calcio, magnesio, potasio y muy poquito sodio. ¿Sí? El restante 72%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que tiene una saturación en base del 72%. ¿Sí? Y una insaturación o saturación con cationes ácidos del 28%. Bien. Y estos 18 centímoles carga, bueno, está bien para un alfisol que tiene un horizonte B argílico con mollonita, que es una región subhúmeda, ¿sí? Por lo tanto, es lógico que tenga ese tipo de arcilla y ese valor de SIC, ¿sí? Y fíjense que el pH sigue siendo ligeramente ácido, ¿sí? 5,5. Después tenemos un molisol que es de una región subhúmeda o semiárida. Fíjense, no tiene en este caso hidrogeniones, ¿sí? Pero sí está saturado con cationes calcio, magnesio, potasio, incluso tiene un poquito de sodio, ¿sí?
Entonces la saturación en base va a ser del 100%. ¿Por qué será del 100%? A ver, ¿cómo harían ustedes para sacar esa saturación del 100%? ¿Qué se les ocurre? Porque se suma el porcentaje del calcio, magnesio, potasio y sodio Está bien, y dan 100. esa puede ser una respuesta sencilla, ¿sí? Sumar los porcentajes. Pero en realidad yo lo que debiera hacer es, en función de la capacidad de intercambio catiónico, hacer la suma sobre la capacidad por 100 para sacar el porcentaje y eso me daría el 100%, ¿sí? Es lo que dice el compañero, porque sumando todo esto nos da el 100% también, ¿sí? Pero podría en una de esas ser menor, ¿sí? No ser del 100%. Entonces se suman cada uno de los mil equivalentes de cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, se lo divide por la SIC y se lo multiplica por 100 y nos da el valor del porcentaje. Lo vamos a ver un poquito más adelante, de todos modos. Y tiene un valor, fíjense, más alto de SIC efectiva, de capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Justamente porque estamos hablando de un molisol, que no tan solo tiene arcilla, sino también tiene mucha materia orgánica, ¿sí? Entonces el valor de la SIC ya se va elevando un poco más, y el pH está entre 7 y 8. ¿Qué habrá de diferencia entre este molisol y este aridisol? De modo que aquí el pH se va a 10 en el aridisol. ¿Qué piensan La ustedes? cantidad de sodio. Exactamente, este tiene un 19% de sodio de intercambio, mientras que este tiene 4%. Bien, dijimos que cuando hay más de 15%, los valores de pH estaban por encima de 10, o sea, de 8,5, perdón. ¿Sí? Entonces este se va a 10 porque ya tiene un alto porcentaje de sodio de intercambio. Entonces tampoco está saturado con cationes ácidos. ¿Por qué? Porque es una región semiárida. ¿Sí? Todos los cationes son básicos: calcio, magnesio, potasio y sodio. Tiene una SIC de 26 centimol carga, un pH que puede llegar hasta 10 y está 100% saturado en base, ¿sí? Otra vez, todos los cationes que saturan el complejo o los coloides son cationes básicos, ¿sí? Bien, es importante entonces que relacionen, ¿sí?, los distintos climas con los porcentajes de saturación en base, con los valores de capacidad de intercambio catiónico en función del tipo de arcilla, los probables pH que pueden tener cada uno de esos suelos, ¿sí? Para ir viendo, ¿sí?, cómo se relacionan cada uno de esos datos. Aquí les describo un poquito más, ¿sí?, de la importancia de la determinación del SIC, se lo dejo para que lo lean después. También puede haber intercambio aniónico en los suelos. Dijimos que es más raro porque no todos los coloides tienen carga positiva, ¿sí?, pero también puede ocurrir, ¿sí? Y algunos factores que facilitan, por ejemplo, la alcalinización del suelo, ¿sí?, en función de drenaje, lluvias o riego artificial. Aquí les define un poquito mejor lo que es el porcentaje de saturación con cationes. Le dice que, por ejemplo, si un suelo tiene 20 centimol carga por kilogramo, ¿sí?, de esa muestra de suelo, y le dice que 10 son de calcio, 3 de magnesio, 1 de potasio, 1 de sodio, 1 de hidrogenión, 4 de aluminio. Si de esos 20, 10 son de calcio, entonces hay una saturación con calcio del 50%. Y hidrogenio y aluminio son 4 más 1, 5, entonces saturan esos coloides en un 25%, ¿sí? Lo que veíamos hace rato. Bien, ya vimos qué pasa en zonas húmedas, en zonas áridas, ¿sí?, cómo era el proceso de absorción catiónico. Vamos a ver de dónde sacamos estos datos. Lo vamos a sacar nosotros de el análisis de laboratorio, que ya en realidad hemos visto un poquito cuando vimos los procesos formadores y la taxonomía, ¿sí? Fíjense, el análisis de laboratorio nos da como dato el pH del suelo de los distintos horizontes, los porcentajes de coloides, que van a ser el de materia orgánica,
En este caso no lo tienen calculado, pero se puede sacar multiplicando el carbono orgánico por qué valor era. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no importa. Carbono orgánico por 1,7 les da el porcentaje de materia orgánica. ¿Mm? Aquí tienen los porcentajes de arcilla que tiene cada uno de los horizontes. El valor de la capacidad de intercambio catiónico, ya calculado, ¿sí? Y los mil equivalentes cada 100 gramos o centimol carga por kilogramo de las bases de intercambio, o sea, de calcio, magnesio, sodio y potasio. Bien, entonces si ustedes suman las bases de estas, probablemente le va a dar el valor de la SIC, porque todos están saturados en un 100%. Aquí tienen el porcentaje de saturación en bases del 100% para todo el horizonte. Y en este caso han determinado que era un suelo salino. ¿Cómo podrán haber hecho para determinar que era un suelo salino? ¿Qué datos tenían que tener? La conductividad eléctrica. Exactamente, el valor de la conductividad eléctrica. Dijimos que si era menos de 4 era un suelo salino. Fíjense, estos horizontes tienen 2, 0, 0 y este ya tiene 11 milimoles por centímetro. Por lo tanto, desde el horizonte C3 hacia profundidad son todos ya salinos, ¿sí? 11, 17, 24. Entonces querían ver cuántas sales hay y han determinado las sales solubles que están en la solución del suelo, ¿sí? Eso me interesa que tengan bien claro el concepto de cuáles son las sales que están en la solución del suelo y cuáles son los cationes que están absorbidos al coloide, ¿sí? Estos van a ser los datos de los cationes absorbidos a los coloides y estos van a ser los datos de las sales que están en la solución del suelo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Mm? Bien. Entonces ustedes aquí tienen los cationes solubles, son calcio, magnesio, sodio y potasio, y como dijimos, estaban en la solución del suelo. Y aparte tienen el dato del porcentaje de sodio de intercambio, que esto también lo pueden sacar ustedes, y así como dijimos que sacamos el porcentaje de calcio de intercambio, porque el suelo estaba saturado en 50% con calcio, también podemos sacar el porcentaje de cada uno de los otros, de magnesio, de sodio, de potasio. ¿Cómo se hará eso? Bueno, no importa. Lo vamos a ver más adelante, pero si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, el porcentaje de sodio de intercambio que nos interesa, haríamos una regla de tres simple, ¿sí? Diríamos que si la SIC es el 100%, el 0,5 de sodio va a ser X, y ahí nos sale el porcentaje de sodio de intercambio. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que son lo que se denominan los valores de Giesing, ¿sí? El porcentaje de saturación con cationes ácidos, que es la concentración de cationes ácidos o aluminio o hidrogeniones sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100, el porcentaje de saturación en base, que es la suma de los centimoles carga de los cationes básicos sobre la SIC por 100, y podemos decir que si restamos 100 a la saturación ácida, tenemos también el porcentaje de saturación en base. Esos son los tres valores de porcentaje que acabamos de mencionar, ¿sí? B corta, que es el porcentaje de saturación en base, y que es la insaturación, que también se saca con una reglita de 3, ¿sí? Se hace H sobre T por 100, donde T es el valor de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Y qué significan S y H? S es la suma de los cationes básicos, en centimol carga por kilogramo, y H es la suma de los cationes que producen acidez en el suelo, que son principalmente hidrogeniones, pueden ser aluminio, hierro, manganeso, también en centimol carga por kilogramo de suelo. La suma de S más H es el valor T o la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? También en centimol carga por kilogramo. Y después tenemos B corta, que es el porcentaje de saturación en base, que se calcula
dividiendo S sobre T por 100. Y después podemos calcular también el porcentaje para cada catión. Dijimos que el que más nos interesa es el sodio intercambiable, ¿sí? Que se saca dividiendo sodio sobre la SiC o el valor T de Ising por 100. ¿Y cuánto es lo que hay normalmente en un suelo? Por lo general se encuentra hasta no más de un 80% de calcio, no más de un 20% de magnesio, no más de 10% de potasio y no más de un 5% de sodio, ¿sí? Hidrogeniones no más de un 20%. Y aquí tenemos algunos gráficos interesantes para analizar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dos suelos que tienen un valor de capacidad de intercambio catiónico de 9 centimol K, ¿sí? Este y este otro. Fíjense que es un valor bastante más pequeño comparado con esto, que tienen 21 centimol carga, ¿sí? Este tiene 21 y este también tiene 21. Pero ¿qué pasa? No comparemos ahora los dos suelos que tienen 9 centimol carga de capacidad de intercambio catiónico. Fíjense que el primero tiene un 22% de saturación en base, mientras que este otro tiene 67% de saturación en base. ¿Por qué será eso? ¿A qué se deberá? ¿Cómo estará? ¿Cómo podrán verlo en el coloide? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen más cantidad de absorbido en uno comparado con otro? Cationes básicos, cationes ácidos. Fíjense, en el primero tienen más cantidad de hidrogeniones y aluminio, ¿sí? Un solo calcio. Mientras que en este segundo tenemos un solo aluminio y 3 cationes calcio. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de saturación en base aquí va a ser muy pequeño, del 20%. ¿Sí? Si sumamos todas las cargas, tenemos 3, 4, 5, 6, 9. De las 9 hay solamente 2 cargas compensadas con calcio, que nos da este 22%. Y aquí de las 9 tenemos 2, 4, 6 compensadas con cationes calcio, que nos da el 67%. ¿Sí? Fíjense que el pH en realidad no varía mucho, pasa de 4,2 a 4,7, pero sí la saturación con cationes básicos, ¿sí? Los cationes calcio. Bien. Y lo mismo pasa en este otro ejemplo, que tenemos 21 y 21. Si nos fijamos, este tiene un 38% de saturación en base, ¿sí? Mientras que este tiene un 80% de saturación en base. Tiene un solo aluminio saturando las cargas negativas. ¿Se entiende la relación entre el porcentaje de saturación en bases, los valores de capacidad de intercambio catiónico? Sí, profe. Seguramente Sí, cuando lo profe. repasen y lo estudien lo van a ver un poquito mejor, ¿sí? Pero es algo sencillo en realidad, no es difícil. Y bueno, seguramente los que tienen mayor porcentaje de saturación en base son de climas menos húmedos que los anteriores, los otros, ¿sí? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo también para comparar los distintos datos. Tenemos un natural ball, ¿sí? Que les está diciendo que es un suelo del orden Molisol y qué horizontes tendrá, qué otro horizonte diagnóstico. El mólico, profe. Bueno, el mólico es el horizonte superficial del Molisol, ¿sí? Pero aquí les menciono dos horizontes más diagnósticos. ¿Cuáles serán? Un árbico y un árbico. Exactamente. Entonces ustedes ya saben que es un molisol que tiene un horizonte álbico o tiene el horizonte aluvial y también tiene un horizonte BTN o BT nátrico, ¿sí? Después tenemos otro molisol
un alfisol y un podsol, ¿sí? ¿Cómo son las propiedades de cada uno de estos? Este tiene arcilla, que es un coloide, el Natural Ball en un 43%, el Molisol tiene 18%, el alfisol tiene 16% y el podsol tiene 4%. Porcentaje de materia orgánica. El Molisol Natural Ball tiene 8%, Molisol 7%, el alfisol 3% y el podsol 6%. ¿Serán lógicos estos valores de materia orgánica para un Molisol y para un alfisol? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán correctos? ¿Cuál será de un clima más seco y cuál será de un clima más húmedo? ¿Qué piensan ustedes, el Molisol o el alfisol? El alfisol sería el clima más seco. En realidad, aquí muestra lo contrario. Fíjense, tienen un 25% de saturación con hidrogeniones, mientras que aquí prácticamente tienen un 1%, ¿sí? Probablemente este sea un clima un poquito más árido, ¿sí? Perdón, un poquito más de humedad. Pero ¿qué pasa? Este tiene un horizonte mólico, rico en materia orgánica, ¿sí? Mientras que este tiene un horizonte ócrico, seguramente el alfisol. Quiere decir que tiene bastante menos cantidad de materia orgánica, ¿sí? Bien. Después tenemos los datos de pH, de 7 para el Natural Ball, 7 para el Molisol, 6 para el alfisol y 4 para el podsol. Después tenemos la saturación con iones, calcio, magnesio, potasio, sodio e hidrogeniones. En el primer caso, el Natural Ball está saturado todo por cationes básicos, los coloides, calcio, magnesio, sodio y potasio. En el segundo caso, el Molisol tiene mucho calcio, 90%, tiene potasio, magnesio y sodio y 1% de hidrogeniones. En el tercer caso, tenemos un 60% de calcio, un 25% de hidrogeniones y el resto son potasio, sodio, magnesio. Y en el último caso, en el podsol, tenemos un 74% de saturación con hidrógeno y aluminio y nada más que un 23% con calcio y muy poquito potasio y magnesio. Los valores de capacidad de intercambio catiónico: 32 centimol carga o mil equivalente, 28, 18 y 12. ¿Por qué el podsol tendrá menos, por ejemplo, que el molisol o que cualquiera de los molisoles? ¿Cómo era el material original del podsol? ¿Qué textura tenía? ¿Será arcilloso? ¿Será arenoso? ¿Qué recuerdan ustedes? Aquí dicen por el chat que tenía textura arenosa. Bien, tiene textura gruesa. Entonces, al tener textura gruesa, la capacidad de intercambio catiónico va a ser menor, ¿sí? Y la saturación en base del primero es del 100%, del segundo del 99%, el tercero del 75%, y en el último la saturación en base es del 26%, ¿sí? Bien. Nosotros podríamos sacar, si queremos, este valor de saturación en base. ¿Cómo tendríamos que hacer? Sumar las bases, dividirla por la SIC y nos daría el porcentaje de saturación en base, ¿sí? Que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo será este, este suelo? Este suelo le está indicando que es un suelo salino, ¿sí? Que el 100% de los coloides están saturados con cationes básicos,
calcio, sodio, magnesio y potasio, ¿sí? Fíjense que el pH les indica que está entre 7 y 8,5, por lo tanto, está relacionado con este suelo salino. ¿Sí? En este otro, también 100% saturado en base, puede ser también un suelo salino, pero más que un suelo salino, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les indicará este 91% de calcio? ¿Qué tipo de horizonte podría tener ese horizonte? Un horizonte cálcico. Es probable que tenga un horizonte cálcico, sí, tiene una barbaridad de calcio. ¿Mm? Yo me olvidé de mostrarles aquí que teníamos un 15% de sodio en el anterior, que le está diciendo que estamos en el límite para hacer un suelo sódico, ¿sí? Fíjense que el pH 7,5 les indica que puede que esté, que no tenga todavía características del suelo sódico, ¿sí? Bien. Y en este otro, en el tercero, en el alfisol, tenemos un 75% de bases, calcio, magnesio, potasio saturando y un 25% de hidrógeno, ¿sí? Bueno, probablemente sea, sí, de un clima, como decían ustedes, medio semiárido, subhúmedo, ¿sí? Pero igual tiene más del 50% de saturación en base. Bien, bien, y este último, el podsol, tiene un 74% de saturación con cationes ácidos, ¿sí? Y nada más que el 26% de saturación base. ¿Por qué? Porque este sí es de un clima húmedo, ¿sí? Y bueno, y tiene, hay una lixiviación de los cationes básicos por la cantidad de precipitaciones, por lo tanto es lógico que tenga esa saturación en base. ¿Mm? Bueno, son 4 casos para que ustedes los analicen, ¿sí? Relacionen cada uno de esos datos. ¿Qué tipo de coloide tienen? ¿Qué valor de pH? Que está muy relacionado con el clima en el que se han formado, la saturación con cationes básicos, la capacidad de intercambio catiónico y la saturación base. Bueno, vamos a empezar a ver las propiedades coloidales del suelo, ¿sí? Bueno, hablamos entonces de la doble capa eléctrica que tenían los coloides, que consistía en la capa de carga negativa que tienen los coloides más los cationes absorbidos de la solución del suelo, ¿sí? ¿Quién fue el primero que definió la doble capa eléctrica? El primero fue Helmholtz, ¿sí? Es un físico que estudió las propiedades coloidales de las arcillas y se refirió a que las arcillas tenían cargas eléctricas que actuaban a modo de condensador, ¿sí? Eh, y todos los cationes del suelo estaban absorbidos fuertemente a su superficie, eso es lo que decía Helmholtz, ¿sí? Después otros dos físicos estudiaron también los colores del suelo, eran Wu y Chapman, y estos dos autores decían que en realidad no era correcta la teoría de Helmholtz, que en realidad lo que había en la solución del suelo eran cationes que estaban atraídos por las cargas negativas, pero que estaban en realidad dispersos en la solución cercana al coloide. Y hubo un tercer autor que estudió también la actividad coloidal, fue Stern, y fue el que definió en realidad cuál es la verdadera disposición de los cationes en la solución con respecto al coloide. Y dijo que en realidad eran verdad las dos teorías, tanto la de Helmholtz como la de Wu y Chapman, ¿sí? Que tenemos una capa de cationes fuertemente absorbida al coloide, más otra capa de cationes y aniones dispersos en la solución del suelo, ¿sí? Lo que sería lo que se llama la solución interna. ¿Mm? Bien, entonces dijimos que a partir de las cargas negativas
que tienen los coloides en su superficie atraen cationes de signo, sobre la superficie del coloide, y a medida que nos vamos alejando de esta superficie, comienza a disminuir la actividad de las cargas negativas del coloide. Por lo tanto, hay menor concentración de cationes y mayor concentración de aniones hasta llegar a lo que se llama el límite de la solución interna, y a partir de allí ya hay igual concentración de cationes y aniones en la solución del suelo. Vamos a llamar el plano de Stern hasta donde tenemos la capa fija de coloides, ¿sí? O los que están atraídos con más fuerza, y a partir de allí, hacia la solución externa, hablamos de la capa difusa. Esta sería entonces la capa fija de Stern, la que está fuertemente absorbida, y a partir de allí la capa difusa, o también llamada de Guy-Chapman. Esto les muestra cómo baja el potencial. Aquí el potencial se refiere a la cantidad de cargas negativas que tiene el coloide, ¿sí? Tenemos un potencial cero, donde tenemos la mayoría de las cargas negativas sin compensar, ¿sí? Y a medida que nos vamos alejando, o mejor dicho, la mayoría de las cargas negativas compensadas, y a medida que nos vamos alejando, el coloide va disminuyendo la cantidad de cationes y aumenta la cantidad de aniones. Bien. Bueno, dijimos que estos cationes no estaban tan sencillos como se los grafican los esquemas, sino que están hidratados en realidad, ¿sí? Bien, entonces dijimos que a medida que nos alejamos, el coloide disminuye la cantidad de cationes y aumenta la concentración de aniones. ¿En función de qué va a estar el espesor de esa doble capa? Va a estar en función de la concentración de la solución, la concentración salina, ¿sí? De cationes y aniones, la valencia que tengan los cationes, o sea, la carga que tengan, y la disminución del radio hidratado, ¿sí? El radio hidratado sobre la valencia nos daba el potencial iónico, ¿sí? Bien. De modo tal que el efecto de la concentración de la solución es más significativo que los anteriores, que la valencia y el radio hidratado, pero en realidad son todos importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una alta concentración de cationes en la solución del suelo, el espesor de la doble capa va a tender a ser menor, ¿sí? Más chico. Y si tenemos baja concentración de cationes, el espesor de la doble capa va a tender a ser mayor. También es importante la carga de los iones, ¿sí? Dijimos que si teníamos cationes de 3 cargas, iban a estar absorbidos con más fuerza, por lo tanto el espesor de la doble capa va a ser menor. Si teníamos cationes con 2 cargas, el espesor de la doble capa va a ser un poco mayor. Y si tenemos cationes con una sola carga, el espesor de la doble capa va a ser mayor. Aquí tenemos ejemplitos que lo vamos a utilizar, no ejemplitos, sino en realidad valores de la tabla periódica de las valencias de los cationes, los radios iónicos hidratados y no hidratados, lo que nos interesa en realidad es el hidratado, el peso atómico de cada uno de los elementos y el peso equivalente, ¿sí? ¿Qué dijimos que era el peso equivalente? ¿Qué valores teníamos que dividir para obtener el valor del peso equivalente? El peso dividido la valencia. Bien, peso atómico sobre la valencia, ¿sí? Bien. Bueno, aquí les explico un poquito con más detalle, ¿sí? A qué se refiere la doble capa de Stern, que es la que acabamos de ver en el gráfico anterior. Y cómo son atraídos con más fuerza, por ejemplo, el catión potasio, o mejor dicho,
cercano a la superficie del coloide, eh, el, el potasio, dos minutitos, perdón, disculpe. Bien, entonces vemos cómo es atraído cation potasio con más fuerza, ¿sí? Se ubica en la doble capa, menos en la capa difusa. El sodio es intermedio, ¿sí? Una buena parte en la capa fija, otra en la capa difusa. Y el litio es el que más está, menos está en la doble capa y más en la capa difusa. ¿Por qué? Porque está relacionado con radio iónico y con el radio iónico hidratado y con la carga que tiene cada uno. En realidad estos tres tienen todo carga más uno, pero el radio iónico del litio es el más grande comparado con el potasio, que es el más chico y el que más está cercano a la doble capa. ¿Qué es el punto de carga cero? Si nosotros ponemos un coloide en una dispersión coloidal con agua, eh, el punto de carga cero va a ser al pH, donde el balance de cargas fijas, variables positivas y negativas, va a ser igual a cero, ¿sí? Es como si no tuviese carga el coloide. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos a ese coloide en una dispersión coloidal? Se va a mover la arcilla, ¿sí?, hacia alguno de el cátodo o el ánodo en función de las cargas que tengan, ¿sí? Por ejemplo, si disponemos arcilla sobre un papel y ponemos dos polos de una batería o de una pila, las arcillas se van a mover hacia el polo positivo si tienen carga, la mayoría de las cargas negativas. Lo mismo ocurre con una arcilla en una dispersión, ¿sí?, de suelo en agua. También las arcillas se van a mover y en ese movimiento se van a llevar arrastradas una cierta cantidad de cationes absorbidos a la superficie. Eso es lo que se denomina el, el potencial Z, ¿sí? El potencial Z es entonces la concentración de carga que queda sobre la superficie del coloide, ¿sí? Cuando este se desplaza en una dispersión coloidal, van a quedar una cierta cantidad de cargas compensadas y otras sin compensar, una cierta cantidad de cargas negativas. ¿Cuándo vamos a tener un potencial Z más bajo? Cuando la mayoría de las cargas estén compensadas. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando la dispersión coloidal sea una solución concentrada, ¿sí?, cuando haya una alta concentración de cation. ¿Y cuándo vamos a tener un potencial Z más alto? Cuando tengamos una solución diluida, de modo tal que vamos a tener una baja concentración de cation. Entonces, con la solución diluida vamos a tener un potencial Z más alto, más cantidad de cargas negativas van a quedar sin compensar. ¿Y por qué nos interesa a nosotros determinar el potencial Z? Porque vamos a tratar siempre de que el potencial Z sea el menor posible o que sea cero. ¿Para qué? Para que las partículas de arcilla puedan flocular y pueda comenzar a formarse la estructura en el suelo. De modo tal que siempre vamos a tener algún potencial Z en
En el coloide siempre van a haber una cierta cantidad de cargas negativas sin compensar, ¿sí? Y a medida que más alto sea ese potencial Z, menos atracción va a haber entre los coloides. ¿Cuándo es más alto ese potencial Z? Cuando tenemos, por ejemplo, sales de sodio en la solución del suelo. ¿Y cuándo va a ser más bajo el potencial Z? Cuando tenemos sales de calcio en la solución del suelo. Todo esto está en función, como mencionamos hace rato, del potencial iónico, o sea, de la carga sobre el radio iónico, ¿sí? Y en realidad el radio iónico del sodio es mucho más grande comparado con el del calcio. El sodio tiene una sola carga, mientras que el calcio tiene dos cargas. Entonces, ¿qué produce el sodio? Produce dispersión entre los coloides, mientras que el calcio produce floculación entre coloides y por lo tanto comienza a formarse la estructura en el suelo. Bien. Distintos ejemplitos de potencial Z alto y bajo. Alto es cuando quedan muchas cargas sin compensar. Bajo cuando quedan pocas cargas. ¿Y qué pasa cuando hay presencia de una alta concentración de sodio en la solución del suelo? Hay tendencia a la dispersión de los coloides. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta aquí? Más o menos se entiende. Bueno, vamos a continuar viendo entonces un poquito más sobre el comportamiento de algunos elementos en el suelo, ¿sí? Que está en el programita de ustedes. Aquí tienen como el comportamiento del hierro, ¿sí? En realidad se lo dejo para que lo vayan viendo, ¿sí? Cuando forman los complejos órganos metálicos, los quelatos, ¿sí? También está el comportamiento no tan solo del hierro, sino también del aluminio, ¿sí? Son dos elementos que producen hidrólisis en el suelo, generación de hidrogeniones. Y después tenemos el ciclo del fósforo y del potasio, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito el ciclo del fósforo. En general, el fósforo en el suelo proviene de la materia orgánica, ¿sí? La mayor parte viene de la materia orgánica, son muy pocos los minerales de fosfato en el suelo. Puede estar en la solución del suelo o puede estar inmovilizado, ¿sí? Eh, o movilizado en la solución del suelo. Inmovilizado quiere decir formando parte de la materia orgánica, y puede ser parte de la materia orgánica activa o de la pasiva, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero activa se refiere a la que es más fácilmente transformable en humus, mientras que la pasiva es la materia orgánica más resistente, ¿sí? También puede estar en forma absorbida, ¿sí? O en forma ocluida, en realidad formando minerales de fosfato de calcio, ¿sí? O incluso también de hierro poco soluble, ¿sí? Eh, y bueno, puede estar ocluido si forma parte de la estructura, así que lo que vemos hace rato está unido a los cationes de aluminio, por ejemplo, de las arcillas. Estas son las formas inorgánicas del fósforo. Puede estar absorbido o puede ser disolvido y pasar a la solución del suelo. Y también se pueden producir pérdidas de fósforo por lixiviación.
Bueno, aquí les menciono cuáles son las formas de fósforo. Son el ortofosfato, diácido, ácido y ortofosfato. Y cuál va a estar disponible a distintos pH. Más o menos un pH de 7 son el ortofosfato diácido y el ortofosfato ácido. Como dijimos, proviene de la destrucción de los tejidos vegetales. Cómo puede estar en el suelo, aquí le dicen las formas, las pérdidas y las ganancias. Y algunos ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Partes por millón o miligramos por kilogramo. En el suelo rancho tienen hasta 600 partes por millón. En la pampa tienen 400, en Misiones tienen 1400 y en los vertisoles 500 partes por millón. Esto está en general en función de la materia orgánica, ¿sí? De la cual proviene. También tienen parte del ciclo del fósforo, donde está el anión fosfato, fosfato de ácido. Pueden ser retenidos en los microbios, inmovilizarse y pasar a la forma orgánica, o puede ser estar soluble a partir de minerales, ¿sí? Como son fosfato de hierro y aluminio, ¿sí? O de calcio. Estas son las formas de fósforo que vienen de los minerales, que en realidad son bastante raros en el suelo. Puede ser común que sea un poquito más común la apatita, ¿sí? Eh, y después tenemos las formas absorbidas a la gipsita, por ejemplo, que era la que estaba ocluida. Algunos ejemplos, en el suelo ranchos tenemos 400 partes por millón, por ejemplo. En el suelo cerrillos tenemos 450 también. En Misiones tenemos 460, en el suelo Senta un poco más, 700 partes por millón. Campo Argentino 900 y en Misiones hasta 2000 partes por millón. ¿Sí? Aquí les hablo de cuáles son los coloides que más absorben. Va a ser el alófano y las arcillas mamoyonitas las que menos absorben fósforo, fosfato. Está disponible pH cercano a 7, la mayor cantidad. Y cuando hay presencia de materia orgánica, disminuye la absorción a las arcillas. Y por último tenemos el ciclo del potasio. El potasio proviene de la parte mineral, a diferencia del fósforo que vimos anteriormente. Se tiene que mineralizar, ¿sí? Se tiene que, perdón, más que mineralizar, meteorizar los minerales para liberar el potasio. Puede estar en la solución del suelo como catión, intercambiable cuando está absorbido, fijado a las arcillas cuando está dentro de la estructura y en las estructuras de feldespatos y micas. Pasa a la solución del suelo, es tomado por los vegetales y puede ser devuelto en pocas cantidades en función de los residuos orgánicos, ¿sí? Del reciclado de la biomasa. Bueno, ¿cuáles son las formas del potasio? En estructuras minerales, en posiciones no intercambiables, o el potasio intercambiable en la superficie de los coloides, o en la solución del suelo. Bien. Y esto se refiere al producto de solubilidad, se los dejo para que lo lean si les interesa. Está en el programita que tenían antes. Yo no sé si fue aprobado el programa que presenté yo, si habrá sido aprobado o no, ¿sí? Y bueno, por último vamos a ver algunos los temas estos de pH, poder buffer del suelo, salinidad y sodicidad. Bueno, ustedes ya saben que el pH del suelo se refiere a la concentración de hidrogeniones que están en la solución del suelo en equilibrio con los que están absorbidos a los coloides. ¿Sí? Dijimos que el pH puede ir de 0 a 14, no se dan esos valores extremos en el suelo.
pero sí están alrededor del valor de 7. Sabemos ya que la mayoría de las cargas de los coloides están en función del pH del suelo, ¿sí? De los distintos coloides, y la acidez del suelo está en función principalmente del equilibrio entre cationes no ácidos y ácidos, y en las superficies coloidales, y también está dado por la concentración de hidrogeniones y oxidrilos de la solución del suelo. Bueno, en regiones húmedas vamos a tener pH más bien ácidos, en regiones áridas pH más bien básicos. ¿Cuáles son algunas fuentes de hidrogeniones en el suelo? La formación de ácido carbónico cuando se disocia genera hidrogeniones. Los radicales carboxilos cuando pierden hidrogeniones quedan con carga y los hidrogeniones en la solución del suelo. Aquí están los grupos a distintos pHs, ácidos, neutros y básicos. Otro también es la oxidación del amonio. Al formarse ácido nítrico, se separan hidrogeniones en la solución del suelo. También la oxidación del azufre, se forma sulfato ferroso y el ácido sulfúrico se disocia con hidrogeniones en la solución del suelo. Lo mismo pasa con el ácido nítrico que lo hemos visto en la diapositiva anterior. Y van a haber algunos otros procesos, por ejemplo, de los vegetales que no van a generar acidez, ¿sí? Algunos sí, como por ejemplo cuando se toma amonio se eliminan hidrogeniones, o cuando se toma calcio se eliminan hidrogeniones, o también se puede tomar un catión calcio y un anión sulfato, de modo tal que no produce desbalance en el suelo. Bien, aquí están mencionados entonces los tipos de acidez que pueden haber, o mejor dicho, cuáles son algunos de los procesos que producen acidez o alcalinidad en el suelo. ¿Y cómo van a ser los pH de distintos órdenes del suelo? Por ejemplo, los entisoles y molisoles van a tener pH cercanos a 7, alfisoles e inceptisoles ligeramente ácidos, podosoles y oxisoles más bien ácidos, aridisoles y vertisoles más bien básicos, aridisoles salinos y alcalinos van a tener pH por encima de 8,5, o sea que ya van a ser alcalinos, ¿sí? Y después tenemos los suelos que tienen salinidad intrazonales que pueden llegar a ser suelos alcalinos, ¿sí? O sea, con un alto porcentaje de sodio de intercambio. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de acidez que vamos a determinar en el suelo? Vamos a determinar la acidez actual, como dijimos, era la concentración de hidrogeniones en la solución en equilibrio con los que están absorbidos. Podemos determinar una acidez potencial agregando una sal de cloruro de potasio, de modo tal que al agregar esta sal de cloruro de potasio, intercambiamos los hidrogeniones de aluminio que pasan a la solución del suelo y los potasios quedan absorbidos, ¿sí? La acidez potencial va a ser poco menor que la acidez activa. Aquí está mostrada la acidez residual, que es la que está en las estructuras de las arcillas, la acidez intercambiable y la acidez en la solución del suelo. Bien. Aquí están también relacionados los tres tipos de acidez que tenemos: la actual, la intercambiable y la acidez no intercambiable, que es la que forma parte de los coloides. Y bueno, el pH lo sacamos del análisis de laboratorio, podemos determinarlo también en campo. Tenemos el pH actual, ¿sí? El pH determinado en el análisis de laboratorio es el pH actual. Bueno, y este gráfico es una interpretación de un coloide mineral que tiene parte de la carga pH dependiente y parte de la carga permanente. En función del pH,
Los cationes absorbidos van a ser cationes básicos o ácidos si estamos a un pH menor de 5. Y vamos a poder determinar la capacidad de intercambio catiónico efectiva en función de cómo varía el pH. ¿Mm? Y cuando las especies de aluminio, por ejemplo, pasan a la solución del suelo, formando compuestos de gipsita, hidróxido de aluminio, de modo tal que aumenta el valor de la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Esta es la relación entre el pH y la capacidad de intercambio catiónico. Fíjese que un suelo con pH ligeramente ácido está prácticamente un 75% saturado con hidrógeno y el resto, el 25%, son cationes básicos. Y el suelo con pH neutro es al revés, está un 80% saturado con cationes básicos y el resto con cationes ácidos. ¿Sí? Llegamos entonces a la función esta, ¿sí? Que nos relaciona el pH del suelo con el porcentaje de saturación en base. Habíamos hablado que el porcentaje de saturación en base en función de qué factor formador está. ¿Cuál es el factor formador que rige el PSB, el porcentaje de saturación en base? El clima, profe. Eso, clima. Entonces nosotros vamos a ir aumentando el porcentaje de saturación en base a medida que aumenta el pH, esa es la relación que hay entre el pH y el PSB. Y ya con un pH de 8, fíjense que el suelo está 100% saturado en base. ¿Sí? En esta tablita nos dice que con un pH de 8 está 99%, casi 100% saturado en base. Y con un pH de 4 ya tiene una muy baja saturación en base. O sea, está insaturado o saturado con cationes básicos. Y en función de la concentración también de calcio, vamos a tener pHs básicos, o si tenemos más cantidad de sodio, vamos a tener pHs alcalinos, mayores a 8,5. Y también al revés, a medida que disminuye la saturación en bases, que va a aumentar la concentración de hidrogeniones en el suelo, o sea, el porcentaje de saturación con hidrogeniones o la insaturación en el suelo. Bueno, aquí tenemos la fuente de insaturación, ¿sí? Que es, por ejemplo, las especies de aluminio, ¿sí? Al transformarse en gipsita, dejan sedes de intercambio, aumentan la capacidad de intercambio catiónico. Y ya hemos definido la acidez, los tipos de acidez, la actual en la solución, la intercambiable absorbida del coloide, ¿sí? ¿Cómo determinábamos la acidez de los suelos a campo? Ya habían comentado ustedes que era con la cintita colorimétrica o con los indicadores, ¿sí? El BTA, el azul de bromotimol y la fenoftalina. Se ponía en el tubo de ensayo una muestra del suelo. Eh, se le agregaba agua destilada y se le agrega la muestrita del papel tornasol, el papel indicador, ¿sí? Y allí tenemos el valor del pH. Y en laboratorio, lo que se hace es lo que se denomina una pasta saturada y se introduce el pHímetro, ¿sí? Necesitamos muestra de suelo, un tamiz, un bols, espátula, pHímetro y aumentarle agua destilada para determinar el pH. A partir de esta pasta saturada se puede determinar el pH y si nosotros ponemos la pasta saturada en un embudo Buchner y la sometemos a vacío, ¿qué quiere decir? ¿Qué ocurre? Va a caer la solución del suelo o el extracto de saturación del suelo en el embudo Buchner, lo juntamos y con, con esta solución del suelo o el extracto de saturación podemos determinar la conductividad eléctrica y de allí la salinidad del suelo, ¿sí?
Entonces, en el laboratorio tenemos los dos datos, el pH del suelo y la salinidad. ¿Sí? Este es el pHímetro. Y aquí tenemos valores de pH para distintas regiones agroecológicas. Por ejemplo, en el Valle del Lerma Sur tenemos pH más altos, porque es una zona más semiárida, con valores cercanos a 8. Y en el Valle del Lerma, eso en el Valle del Lerma Sur, perdón. ¿Sí? En la parte norte del Valle del Lerma tenemos valores tendientes a ser un poquito más de climas húmedos, ligeramente ácidos. ¿Sí? En las regiones tropicales y de premisa o de explotación intensiva tenemos pH más bien básicos, y en las de primicia un poquito más húmedos, valores de pH más bajos. Bueno, aquí les explico un poquito la relación entre la capacidad de intercambio catiónico efectivo y el pH. Y tenemos distintos valores de SIC para la provincia. Por ejemplo, fíjense, para el Valle Cianca tenemos valores de hasta 15 céntimos de carga, un poco más, puede ser 18. Regiones de explotación intensiva tenemos también más de 15. Cultivos extensivos, por ejemplo, en Chaco tenemos más de 15 céntimos de carga. Para el Valle del Lerma Norte tenemos menos de 15, tenemos 12, 13 céntimos de carga. El Valle del Lerma Sur tiene más, ¿por qué? Porque tiene más cantidad de coloides. Estos son suelos más gruesos en el norte, suelos más finos en el sur. Y en la zona de cultivo de primicia tenemos también valores un poco más altos de 15 céntimos de carga. Fíjense entonces el dato este de 15 céntimos de carga, para que ustedes lo tengan en cuenta como un valor promedio para los suelos de la provincia. ¿Sí? Bien, y después les muestra cuál es la importancia de determinar el pH. La absorción por las plantas de varios nutrientes está a pH entre 6,5 y 7,5. Fíjense, el fósforo se une con el calcio a pH básicos y con el hierro a pH ácidos. Y los restantes están también disponibles entre esos pH, salvo el molibdeno, que prefiere el pH básico. Y bueno, por último vamos a decir que el poder amortiguador del suelo justamente es la capacidad que tiene el suelo de absorber sustancias, ya sea ácidas o básicas, de modo tal que no se modifique el pH del suelo, no se modifique en gran manera. Los suelos que tienen mayor poder buffer son los suelos húmicos, y los que tienen menos son los suelos arenosos. Fíjense, un suelo que tenga, por ejemplo, arcilla, o perdón, materia orgánica, sí, que va a ser este que de la línea de punto, un suelo con humus, tiene mucho mayor poder buffer comparado con suelo arenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si al suelo con humus le agregamos un centimol carga de una sustancia básica, va a variar muy poquito el pH, de 4 a 4,2, por ejemplo. Mientras que si le agregamos un centimol carga de base al suelo arenoso, va a variar mucho el pH, va a pasar de 6 a 9, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el suelo arenoso prácticamente no tiene poder buffer, mientras que lo que más tiene es el suelo con humus. Y valores intermedios van a tener el suelo franco y el suelo franco arenoso. ¿Sí? Bueno, los suelos saturados con sodio entonces van a producir hidrólisis, van a formar hidróxido de sodio y los pH se van a 11. Los suelos con calcio no producen tanta hidrólisis, los pH están menores a 8,5. Los suelos con aluminio sí tienen pHs ácidos, porque también producen hidrólisis.
y los suelos con agua son los de pH más bajo. Bien. En realidad las curvas para distintos coloides no son todas iguales. Algunas son, por ejemplo, para carbonita y materia orgánica son diferentes, distintos tipos de arcilla, pero lo que se hace es una función más o menos equivalente para todos. Y bueno, llegamos a ver los conceptos de salinidad y solicidad que lo habíamos visto en realidad eh, ya cuando vimos los procesos de formación del suelo. Y recordamos que un suelo era salino cuando tenía una conductividad eléctrica mayor a 4 milimos y era sódico cuando tenía un porcentaje de sodio de intercambio mayor a 15% de sodio de intercambio. La salinidad son las sales neutras en la solución del suelo. Podemos clasificarlo de ligeramente salino hasta extremadamente salino. ¿Por qué nos interesa? Porque la salinidad se puede mover dentro del suelo, ¿sí? Y es condicionante para distintos tipos de cultivos. Por ejemplo, a los agrónomos les importa en función de que es un condicionante para ciertos cultivos, ¿sí? También para la absorción de agua, ¿sí? Mientras más salte en el agua, menos agua útil tenemos para los vegetales, ¿sí? Ya hemos visto cuáles eran algunos suelos salinos, el suelo ciénago, el Valle Calchaquí. ¿Y qué es la sodicidad? El porcentaje de sodio de intercambio que acabamos de ver. Cuando el PCI supera el 15%, el suelo es sódico, ¿sí? Puede ir de ligeramente sódico hasta fuertemente sódico, ¿sí? ¿Cuáles son los suelos sódicos? Alfisoles, molisoles, aridisoles, todo eso son sódicos. Y aquí está el concepto de qué representa el porcentaje de sodio de intercambio. Va a ser la concentración de sodio absorbida del coloide sobre la SIC por 100, ¿sí? Mientras que la RAS o la relación de absorción de sodio nos muestra la concentración de sodio en la solución del suelo, ¿sí? Se determina con esta fórmula. Y bueno, la importancia de la determinación de la salinidad y sodicidad se debe a que en distintos suelos tenemos, por ejemplo, condiciones de suelo horizontes sódicos, donde se produce la degradación de estos suelos, ¿sí? Ejemplos de suelos de la pampa, ya hemos visto cuando vimos los procesos de formación, los suelos sódicos, sódicos degradados, sódicos y salinos, ¿sí? Y bueno, después le queda aquí también la propiedad de redox del suelo, que es importante cuando tenemos, por ejemplo, hierro en el suelo, ¿sí? Para determinar cómo se encuentra, si oxidado o reducido, ¿sí? Bueno, yo les voy a subir todas estas PowerPoint teóricos a la plataforma. Bueno, cualquier cosa estamos para consulta mañana. Si necesitan consulta de los prácticos anteriores o de la clase teórica. Y si no, nos vemos en la clase del miércoles, ¿sí? A las 8 de la mañana. Para continuar con la ingeniera Cabrera, para terminar el práctico de física del suelo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, bueno, Sí, adelante. tenía una duda con respecto al tema del parcial, porque habían comentado que iba a ser presencial. Puede ser que en una vez presencial, con suerte. Voy a tener una pequeña complicación. ¿Por Eh, qué? ¿Qué pasa? eh, por el tema del viaje, más por el tema de los gastos, más que nada. ¿Dónde estás viviendo vos? Yo estoy en Jujuy. Bueno, ya vamos a ver entonces qué hacemos. Sí, ya vamos a hablar con la profesora.
No, eso nomás. Sí, Digamos, está en sí. contacto con ustedes entonces para avisarle de alguna manera. Bueno, esa era la duda de cómo iban a hacer con el tema del parcial, más que nada. Bueno, gracias, Bueno, profe. de todos modos, vayan estudiando, porque fíjense que son muchos los conceptos que tenemos y ya queda poco tiempo, ¿sí? Aquí también dice una compañera que está en Jujuy, ¿sí? Anaí Julián. Bueno, ya veremos a ver cómo hacemos. Bueno, nos vemos entonces, o ustedes ven con la ingeniera el miércoles que viene, ¿sí?